Vivir 100 años. ¿Por qué no? Si os digo 120 o 140 no me creeréis. ¿Pero 100? Ahora mismo hay 16.000 centenarios en España y en 2070 habrá 200.000. ¿No será algo excepcional? ¿Quién nos dice a los cincuentañeros y sexigenarios de ahora que no seremos uno de estos centenarios? Claro, y me diréis, ¿cuál es el truco para llegar a los 100 y además lo mejor posible? De esto va este programa. De aprender a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro entorno con información científica y los mejores expertos para vivir lo máximo posible, con salud, bienestar y motivación en todas las etapas vitales. Y afrontar la madurez, que ya está ocurriendo, de una manera muy diferente a como la afrontaban nuestros padres y abuelos. Vivir 100 años ya no es una aspiración ingenua, pero debemos poner de nuestra parte. En la cadena SER, Vivir 100 años, con Pérez Tupiñán. Doctor, ¿me estoy pasando de optimista? No realmente. Yo creo que cada semana yo veo pacientes, digamos, de 90 a 100 años y no infrecuentemente pacientes que tienen más de 100 años. Cuando digo pacientes es que vienen tal vez por problemas pequeños, palpitaciones, aspectos no importantes, pero que ellos quieren cuidarse y quieren tener buena salud, por lo cual vienen al cardiólogo y preguntan. Pero es frecuente lo que veamos personas a estas edades. Pero, ¿y cuál es el secreto? Para llegar a 100 habrá una parte genética, sin duda, pero a nivel de comportamiento, ¿qué cosas son innegociables? Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos que dividir la biología humana en 3 periodos distintos. Del nacimiento a los 20 años, de los 20 a los 60 y de los 60 a los 100 o más. La situación es muy distinta. No hay duda que para tener una buena salud ha de empezar por una educación en edad infantil. De los 20 a los 60 años es importante tener en cuenta factores de riesgo que afectan la vitalidad y pueden dar lugar a la mortalidad. Y usted me dirá, ¿qué factores de riesgo estás hablando? Hablamos de 8 y son muy fácil de recordar. Hay 2 mecánicos, que es la presión arterial alta no cuidada, la obesidad. Hay 2 químicos, el colesterol elevado y la diabetes, la glucosa elevada. Luego hay 3 de conducta, la falta de ejercicio, el tabaquismo y comer mal, ya está fuera de la obesidad. Y por último, el más reciente es dormir poco o dormir intermitentemente. Uno se ha de cuidar estos factores y de la edad de los 20 a los 60 años es una edad absolutamente crítica para cuidarse, porque la enfermedad empieza pronto. Lo que pasa es que es silenciosa, la enfermedad de las arterias, que pueden dar lugar al problema cardíaco del infarto de miocardio o el infarto cerebral. Empieza pronto. Entonces, de los 60 a los 100 años, aquí hay un aspecto importante. Ciertamente es cuidarse los factores de riesgo, pero hay algo muy importante que está cada vez evolucionando hacia una realidad. Primero, el socializar, dejar el aislamiento personal y socializar. Segundo, la motivación. Es decir, tienes que estar motivado por algo y tienes que encontrar el objetivo de esta motivación. Y el tercero, el más importante, es el ejercicio físico. Lo que estoy diciendo es que de los 60 a los 100 años es fundamental la conducta, desde el punto de vista de lo que estoy mencionando. Y sobre todo no aislarse, estar motivado, hacer ejercicio. Y hablaremos tal vez más tarde. Esto tiene una repercusión importante en lo que es la demencia, muy fundamental a tener en cuenta en estas edades. Esta voz y tono tan carismático es la del doctor Valentín Fuster, cardiólogo en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, expresidente de las Asociaciones Americana y Mundial del Corazón y uno de los investigadores cardiovasculares más citados del mundo. Qué lujo empezar así. Doctor, pero además del comportamiento, porque cuando usted empezó en cardiología, la esperanza de vida en España rondaba los 70 y ahora es de 84. ¿Qué ha pasado?
nos cuidamos más, no solo tenemos mejor ciencia, mejor medicina. No quiero ser negativo, pero creo que no dejamos que el paciente muera. Y la cuestión es, ¿cómo lo haces esto? Las unidades intensivas, la cirugía cardíaca, nuevos fármacos, farmacología, que actúan en insuficiencia cardíaca, en enfermedades cardiovasculares. Es decir, que ha habido en los últimos 30 años una cantidad de aspectos que yo diría que ayudan al individuo a vivir más tiempo, y yo le digo que no los dejamos morir. ¿Por qué digo esto? Porque claro, tenemos los hospitales, yo trabajo en un hospital, y cada día ves pacientes que sería arrogante decir que salvamos sus vidas, pero sí decir que alargamos sus vidas. Y esto ocurre sobre todo en centros hospitalarios, pero también en casa, con nuevas medicaciones y aspectos. Después de la cirugía cardíaca, la cirugía cardíaca ha tenido un impacto impresionante dentro de las enfermedades cardiovasculares. Y yo hablo de la enfermedad cardiovascular. Usted me dirá, bueno, es que hay otras enfermedades. Sí, pero la enfermedad cardiovascular ha sido la causa de mortalidad número 1, por lo cual tenemos que parar atención a esta causa. Déjeme que sumemos a alguien a la conversación. Es una persona que el 3 de enero de 2026 confesó en su columna del País Semanal que era trans. Concretamente, transtemporal. Había cumplido 75 años, pero no se reconocía en esta edad. Quizás porque, como le contaba Iñaki Gabilondo en 2003, los escritores también tienen algo de niños. Los escritores vivimos mediamente en otro lado, como los niños. En realidad es un don de las hadas el que los novelistas hayamos crecido siendo niños dentro de nosotros, ¿no? Yo creo que todos los niños tienen esa capacidad fabuladora de sentirse y de vivir como caballeros andantes o como magos. Y lo bueno de ser novelista es que creces sin perder eso. Entonces vives tu vida normal y al mismo tiempo vives un tumulto de personajes y de fabulaciones dentro de la cabeza maravilloso. Rosa Montero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, encantada, escuchando aquí al doctor Fuster y tomando notas, ¿no? Sí, mentales. Bueno, tú eres una verdadera entusiasta de la ciencia, ¿no? Sí, la verdad me gusta mucho. Y me parece tristísimo que en esta sociedad dividan la realidad entre ciencias y letras, que me parece una ortopedia, porque la vida es un continuo, ¿no? Pero nos hacen elegir entre ciencias y letras siendo muy jóvenes y te pierdes una parte del conocimiento. ¿Tú crees que quizás tu capacidad fabuladora, tu imaginación, o sea, te ha mantenido una especie de vida independiente de la edad? El cerebro de los niños, como yo intuía cuando me entrevistó Iñaki, pues está hiperconectado, ¿no? Todas las neuronas es una especie de olla hirviente, ¿no? El cerebro, todas las neuronas conectadas química y eléctricamente. Por eso tienen todos los niños esa cantidad de imaginación tan tremenda, ¿no? Pero luego, en torno a eso, a la prepubertad, pues hay una poda para cortar todas aquellas conexiones que no son útiles, para centrar el cerebro en lo útil, que es muy bueno evolutivamente, ¿no? Para cazar bien mamuts, para recolectar sin envenenar a la tribu. Todos somos hijos de esa poda cerebral, por eso hemos conseguido llegar hasta aquí, ¿no? Pero hay un tanto por ciento de la humanidad que no se les poda adecuadamente y siguen hiperconectados. Y dicen los neurocientíficos, como Mara Diersen, que es maravillosa, que dentro de esos no podados o podados de una manera no total, pues está la gente con trastornos mentales y estamos los que nos dedicamos a cosas creativas. De manera que efectivamente seguimos teniendo un cerebro parecido al de los niños, ¿no? A Rosa Montero no la había presentado, es Premio Nacional de Letras, Medalla de Oro de las Bellas Artes, Premio Nacional de Periodismo, sobre todo novelista, ¿no? Y has citado unos libros como El peligro de estar cuerda, también La ridícula idea de no volver a verte, y tu saga de ciencia ficción de Bruna Husky, Lágrimas en la lluvia, estaba protagonizada por una humanoide que conoce su fecha de caducidad. Y por eso no se puede olvidar de que es mortal, que es lo que hace la inmensa mayoría de los humanos, que viven como si fueran eternos, salvo un puñado de neuróticos profundos como Woody Allen y como yo, que todo el rato pensamos en la muerte y en el tiempo que nos deshace, ¿no? Ese tic-taqueo del tiempo en los oídos. Imagino, doctor Fuster, que habrá tenido muchos pacientes que también se afrontan a esto, ¿no? Me gustaría hacer hincapié en los niños y niñas. Tienen un impacto enorme como somos como adultos. Y la cuestión es por qué. Y el por qué es que el número de centros cerebrales
antes de los 10 años es muy limitado, y por lo cual lo que le dices a un niño o una niña queda anclado. Cuando más tarde empiezan a juntarse los diferentes centros, y con lo que le dices a un adulto por un oído sale por el otro, porque no hay esta especificidad. Digo esto porque precisamente cuando hablamos de salud, de prevención, de cuán larga es la vida, nosotros estamos trabajando muchísimo en la elaboración en el niño y la niña antes de los 10 años de la importancia que tiene la salud y la calidad de vida. Y yo me acuerdo cuando la primera vez que nos conocimos, que fue en el Mount Sinai, con el doctor Fuster, y le hablaba de prevención personalizada y me miraba con esta cara seria que pone a veces y dice, ¿sabes qué? A mí los pacientes no me hacen caso. Como de una frustración. Es decir, o tenemos esta educación desde el principio, adquirimos unos hábitos saludables, o después es muy difícil de cambiar comportamientos incluso con algo tan profundo como nuestra salud. La vida es una balanza entre un mundo de consumo y nuestra decisión personal. Y la realidad es que hoy en día la presión arterial está aumentando, la obesidad está aumentando, la diabetes está aumentando. ¿Por qué? Porque la balanza está a favor de la sociedad de consumo. Entonces, cuando alguien, como un periodista, me pregunta, oye, ¿me puede usted dar una fórmula para la salud? Digo, su cabeza es la fórmula. Usted ha de hacer una decisión, ¿se cuida o no se cuida? Esta es la respuesta. Porque estamos en este balanceo. ¿Nos vamos a la sociedad de consumo o decidimos nosotros qué es lo que debemos hacer? Es muy sencillo. Yo le he escuchado en alguna entrevista decir, doctor Fuster, algo que me parece muy al hilo de lo que está diciendo, y es que luego interviene, claro, la clase social, interviene el poder económico para todo esto. Por ejemplo, la epidemia de obesidad, en donde se está creciendo, pues en las clases más desfavorecidas, que comen además una comida ultraprocesada, repugnante, que la buena cuesta mucho más caro, que saber qué es la buena ya es un conocimiento de clase, digamos. Los datos dicen en Madrid mismo, tú lo sabrás mejor que yo, pero que por barrios de Madrid hay una esperanza de vida distinta, que me parece una de las cosas más injustas del mundo, ¿no? En este programa nos preocupamos obviamente de la salud, pero también qué consecuencias psicológicas o sociales hay en el hecho de vivir más años. O sea, ¿son diferentes los mayores de ahora que hace 2 décadas o 3? Yo creo que sí. En general, vamos, evidentemente. De hecho, yo creo que, supongo que está muy relacionado con la calidad de vida, por lo tanto, con la salud que tengas, ¿no? Pero hace 30 años, por ejemplo, pues la gente aquí en España como se jubilaba y se convertían como en ancianitos, se veían como ancianitos y se morían. Empezaban a tener una salud horrible y se morían. Y ahora pues se dedican a viajar de acá para allá, no sé, hay otra relación con la vida, creo yo. Hay un aspecto que creo que no tenemos que olvidar, que es el aspecto cognitivo a estas edades. La memoria, aspectos de la enfermedad de Alzheimer, etcétera, ¿no? Y no es que yo quiera ser negativo, pero creo que el gran reto que tenemos en esta sociedad actual, que vive muchos más años, es la calidad de vida. Y conocemos poco el aspecto cerebral para poder decir qué es lo que debemos hacer. Pero hay algo que está evolucionando muy positivamente en este sentido. Y es que los mismos factores de riesgo que he mencionado, la hipertensión arterial, colesterol, etcétera, afectan las pequeñas arterias del cerebro y ciertamente juegan un papel en la demencia cerebral. Por lo cual, el cuidarse los factores de riesgo a edades tempranas es fundamental, porque es cuando empieza todo. Lo cierto es que aquí se viene a vivir. Vivir 100 años. Pero lo que decía Rosa también es como muy cierto y que lo vemos, ¿no? Que la gente se concibe a sí misma de manera muy diferente, y Rosa y usted son unos grandísimos ejemplos, a unas edades que antes eran abuelos, y la función social que tenía era abuelo, y la gente ahora está mucho más empoderada, ya es digital, tiene incluso más recursos económicos
comparado con los jóvenes. Sí, y lo que el propio seguramente. doctor decía, ¿no? Sigue socializando, o sea, si no te rindes. Yo he visto una cosa que todavía va un poco más allá, ¿no? En amigos que de repente se han jubilado y han dicho, ahora me voy a dar la vidorra, no hago nada más, me levanto, leo un librito, paseo. Si no te pones un poco en riesgo, si no sigues, no solo ya activo, sino activo hasta un punto en el que haya una cierta incomodidad, un cierto reto, se nota. Haces un bajón cerebral. Es fundamental lo que estás diciendo, porque en el aspecto cognitivo cerebral, uno de los hallazgos más importantes en los últimos 5 años es precisamente a estas edades el ejercicio físico, de nuevo, y la motivación que uno tiene es absolutamente fundamental, y el socializar, como he dicho antes. Yo creo que ahora la gente llega a estas edades en mejor calidad de vida, y por lo cual existe más de lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo diría fundamentalmente, todos tenemos familiares que están afectados por enfermedades que estoy diciendo. Es muy importante lo que estoy diciendo, socializar, motivarlos, ejercicio físico, etcétera. Y para mí es absolutamente crítico. Entonces sí que estoy de acuerdo, hablemos de los 100 años. Claro. Pero tenemos que trabajar aquí. Bueno, y de hecho, yo veo, a ver, hay estudios que muestran cierto optimismo. No sé qué opina de la curva en U de la felicidad. Hay varios estudios que dicen que Sí, lo he leído, no me lo creo. ¿No te lo crees? No. ¿Tú no sientes que estás mejor ahora que a los 40? No. Vamos, es más, yo creo que la década dorada y maravillosa es de los 40 a los 50, es la mejor parte. No sé qué opina, doctor, pero me parece que esa década es maravillosa. Pues el estudio está replicado, ¿eh? Estadísticamente sí que dicen que quizás en esta mediana edad se acumulan más presiones y hay un momento... ¿Qué opina, doctor? Depende de cómo defines la felicidad. Yo lo que sí puedo decir que me encuentro más creativo ahora que antes. Lo que no puedo decir es que ahora sea tan feliz como antes, pero quiero decir que hay aspectos que yo creo que mejoran. Y es la experiencia de la vida te da. Y a mí ahora actualmente, pues la verdad es que me encuentro con una creatividad que yo no tenía antes. Qué maravilla, ¿no? Sí, la creatividad es verdad que sigue, y sobre todo pues hay como un mapa del mundo que en el cerebro se te va haciendo a medida que vives, es más complejo, ¿no? Si no pierdes la cabeza. Pero por otro lado, a mí que me encanta vivir, lo que pierdes es futuro. Y eso es complicado, ¿eh? Vivir con el futuro aquí, porque yo no quiero vivir 100 años, por cierto, voy a poner una nota discordante. ¿Por qué? Pues porque tal y como estamos ahora, vivir 100 años es un horror. Mi madre se murió con 99, vengo de una familia ultra vieja. Oye, le sobraron unos cuantos. Yo no quiero, soy vieja. Es un orgullo ser vieja. No quiero ser anciana en el sentido de la decrepitud. Y tal como está ahora la vida, si no te mueres antes, siempre llegas a esa decrepitud. ¿Sabes? Creemos que no nos va a tocar a nosotros, pero eso es mentira. Si no te mueres antes y sigues vivo, llegas a la decrepitud. Y a mí me encanta la vida. Me encanta poder seguir yendo a la montaña. Si no puedo ir a la montaña, no quiero vivir. Pero Rosa, tal como estás tú a los 75 años... Tú puedes llegar a 100 estando muy bien. El doctor Fuster, antes hablábamos de pacientes que ha tenido centenarios, que explíquenoslo, que a los 106 le contaban que querían planificar su vida. Ya. Yo soy muy optimista y te voy a decir el porqué. No porque no tenga mortalidad, esto lo sabemos todos, pero contribuís vosotros a la sociedad. Y el aspecto de poder decir que hasta el último momento estás haciendo algo por la sociedad, yo creo que es una fuente de energía, de motivación y tal vez de felicidad, que es muy importante. Es decir, que a mí me parece que has de salir de tú mismo para darte cuenta que vale la pena el que puedas contribuir. Y esto, a menos para mí personalmente, me sirve muchísimo para seguir adelante. Y hay un factor, hablemos un poquito de ciencia, porque no sé si está de acuerdo, hay una sensación que con la inteligencia artificial estamos en un momento como de ciencia acelerada, ¿no? Y que es posible que hayan descubrimientos y avances casi exponenciales. ¿Usted cree que vienen unos años donde podremos estirar todavía más la esperanza de vida en salud, al menos? Es verdad lo que dice Rosa, que hay una especie de cuarta edad que no tiene mucho sentido estirarla a cualquier precio. Pero esa nueva tercera edad, esta nueva longevidad, ¿sí que se puede estirar mucho más?
Bueno, la inteligencia artificial es como la electricidad. Cuando nació la electricidad, pues hizo un cambio radical y va a hacer un cambio radical. En la medicina va a ayudarnos muchísimo al terreno más burocrático. Va a ayudarnos en enfermedades más raras que no podemos hacer el diagnóstico en 10-15 minutos. O sea, va a ser de ayuda, pero a mí tengo una gran preocupación y es que yo creo en la mente humana. Yo veo a los estudiantes de medicina ahora, son muy distintos a antes. En estos momentos les pides algo de un artículo y el chat y te lo dan ya escrito. Y dices, pero ¿dónde está la creatividad de esta gente? ¿Dónde va todo esto? Yo lo que digo es que la inteligencia artificial tenemos que acogerla porque no podemos salir fuera. Pero tengo un gran problema en el sentido de la creatividad humana. Y te diré más, como paciente y como médico, esta especie de importancia que tiene la relación médico-enfermo, de esta especie de química, tú no puedes dejarlo en la inteligencia artificial. De los pacientes que vienen a verme a mí de aspectos cardiológicos, el 50% es psicológico. Magnifican su enfermedad, por ejemplo. Y hasta entrar muy adentro. La inteligencia artificial podrá hacer esto. Yo tengo grandes problemas en pensarlo. Bueno, ahí es que entramos en un melón muy grande. Sí. O sea, que yo, de hecho... Pues pero tú has reflexionado, creo que en algunas de tus obras, sobre esta, casi transhumanismo, sobre esta idea biotecnológica de curar el envejecimiento, que es un término conflictivo. Insisto, creo que todos esos, además que hay una serie de doctores por ahí que van diciendo que inmediatamente se van a llegar a los 150 años y qué tal, y los partidarios más furibundos de la inteligencia artificial, que suenan como los futuristas, dicho sea de paso, 100 años después, ¿no? Con esa especie de fe, ¿no?, en la máquina y en lo robótico. Pues los partidarios más locos dicen que la inteligencia artificial va a acabar con la muerte, que nos va a hacer eternos. Esto lo dice gente, pues ingenieros informáticos y cosas así. A mí me parece todo un delirio. Sí. O sea, eso no va a ser así ni de coña, y no creo que haya ese salto, ¿no?, a esa longevidad enorme, y desde luego si hubiera una manera, que sí habrá, de alargar un par de décadas en buena salud al ser humano, pues ese alargamiento lo tendrán los ricos, porque va a ser muy caro. ¿Tú, Rosas, te cuidas especialmente? Lo mejor que hago es que hago muchísimo ejercicio desde siempre, desde los 20 años, y sigo haciendo 1 hora y media de ejercicio al día. Me encanta, soy muy nerviosa. Se nota, la gente que esté escuchando notarán esa placidez maravillosa del Dr. Fuster, y yo que estoy como una moto. Entonces necesito hacer ejercicio, me gusta. Y es importantísimo. Tengo un amigo que es José Antonio Serra, que es el jefe de geriatría del Gregorio Marañón, y que hizo un estudio maravilloso con un fisioterapeuta. Entonces fueron 6 meses de estudio y se fueron a una residencia de ancianos de estas y cogieron a gente mayor de 90 años y algunos centenarios, todos mayores de 90, y cogieron a la mitad y los pusieron a hacer ejercicios con pesas. Mejoraron de una manera brutal, mejoraron que no se caían, mejoraron cognitivamente, mejoraron de la depresión que tenían algunos y tal. Bueno, mejoraron tanto todos que la mitad de control, que no hacían ejercicio, empezaron a colarse en el gimnasio para hacer ejercicio por su cuenta. Tuvieron que cerrar el gimnasio con llave. Usted, imagino que ejercicio hace. ¿Tiene algún talón de Aquiles? ¿Qué le diría a usted, otro médico, si usted fuera el paciente? Muchísimas cosas le diría al médico. Yo quiero hacer hincapié que como médico todos pasamos altibajos. Igualmente, por ejemplo, pues yo ha habido momentos que he tenido más peso del que tenía que tener, y yo soy una persona deportista, ya desde el principio, ¿no? Es verdad. Pero uno pasa altibajos, esto es humano. Por eso tenemos que continuamente, o cada 2, 3, 4 años, el regenerarse. Una cosa que a mí me ha servido muchísimo es el tener 15 minutos al día que no haces nada. Yo llego al hospital a las 5 de la mañana muy pronto. Y durante 15 minutos estoy allí sentado, piensas qué es lo que has de hacer, qué es lo que no has hecho, y es los 15 minutos más importantes del día, sin ninguna duda. Y si yo tengo que dar un mensaje a quien sea,
médico o no médico, un mensaje único hoy es, por favor, pasen 15 minutos sin hacer nada. En un mundo acelerado, loco, que no sabes dónde va, es fundamental. Y yo creo que mucha gente me dice, este tipo trabaja muchísimo y siempre se le ve tranquilo. Sí. Yo creo que la razón es la que estoy diciendo. A mí me tranquiliza el empezar el día sabiendo dónde voy, de dónde vengo, qué es lo que debo hacer o no debo hacer. Y eso ayuda en general también a ti mismo. Es decir, que es un consejo que yo daría al mismo médico que yo soy paciente. Se lo diría a él. ¿A usted qué preguntas sobre el corazón le intrigan? Antes estábamos hablando y me decía, es que las células cardíacas no se regeneran. Y digo, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo luchan contra el deterioro del paso del tiempo? Y dice, no lo sabemos. ¿Qué otras cosas le gustaría entender? Yo soy científico y trabajo en investigación, pero yo te puedo decir que yo soy cardiólogo y no entiendo el corazón. Tú dime una cosa, y esto he hablado con físicos, ¿cómo puede ser un órgano tan complejo, con válvulas que se abren y se cierran cada segundo, durante años, cómo no se... Nosotros es lo que dañamos el corazón. Pero el corazón por sí mismo, ¿cómo es posible? Un avión, cada 15 días lo han de poner al día, ¿no? Nosotros no ponemos el corazón al día. No se regenera el corazón, pero no se daña. Entonces a mí te pregunto a ti, ¿cómo es? No, yo no tengo la respuesta. Y espera que la tenga yo. Bueno, pero esto es una llamada también a la humildad. Es decir, una llamada a que incluso científicos o no científicos, creo que muchas veces pensamos en una sociedad que lo sabe todo. Y en realidad estamos en una sociedad que hay mucho a aprender. Pero esto es una motivación también. Sí, el conocimiento es una motivación maravillosa y la verdad es que la edad ayuda. Es decir, si trabajas porque yo conozco a muchos viejos completamente imbéciles, o sea, no viene la sabiduría no viene con la edad de fábrica, pero si lo trabajas, cuanto más viejo eres, pues más sabes. ¿Algún consejo que le darían a la Rosa Montero o al Valentín Fusté de hace 30, 40 años sobre cómo vivir mejor? Yo lo tengo clarísimo, pero lo que pasa es que todavía no lo he controlado, pero le diría, no seas tan angustiada, ¿no? Yo soy María Angustias, entonces no pasa nada, al final se consigue todo, nada es tan grave, o sea, no te preocupes. También esto pasará, como dice el anillo mágico de las 1001 noches. Yo diría que la vida es difícil, y soy un optimista, ¿eh? Y lo más importante es aprender de los problemas que uno tiene. Es decir, lo que se llama resiliencia, ¿no? En castellano. Sí. Para mí es fundamental. Y yo mira, la gente joven que está empezando cardiología, a entrenarse, les doy 4 consejos. El primero, piensa que has llegado a un puesto de la sociedad que has de dar a la sociedad. Has de dar gracias, más que estar criticando todo el día y perder el tiempo. Segundo, conocer tu talento. ¿Cuál es tu talento? Para esto es fundamental. Esto está muy lejos de la ambición. La ambición no es necesariamente tu talento. Tercero, trabajar en equipo. Estamos en un mundo distinto. Todos estamos ante un microscopio. Y el cuarto es la resiliencia, que es el que estoy comentando ahora. Es decir, la vida no es fácil para nadie, pero aprenderás de momentos difíciles y aprovéchalo. En Estados Unidos, donde vive Valentín Fusté, el retirement viene de retirarse. Aquí jubilarse viene de júbilo. Es un matiz diferente pero importante y así debemos afrontar esta nueva longevidad, porque de las 6 reglas de oro para tener una vida sana y plena, solo una tiene que ver con la salud física. El resto, que no debemos descuidar, como explicaba el doctor Valentín Fusté, es la salud psicológica, la preparación financiera también, tener fuertes conexiones y vínculos sociales, esto es imprescindible, tener un hogar, una vivienda y un entorno adecuado y un ocio con sentido o propósito vital. No todas estas dimensiones están en nuestras manos, pero muchas sí. Debemos empoderarnos, romper estereotipos, adueñarnos de nuestra vida, porque tenemos mucha por delante. Como recomendaba Rosa en una de sus últimas columnas, lucha, escucha y crece. Siempre. Vivir 100 años. Con Pere Estupiñán.